Que el Señor les bendiga, estimados hermanos y amigos que han aceptado a Jesucristo recientemente o han reconciliado con el Señor, o ya sea que deseen conocer más de la palabra del Señor. En este momento queremos iniciar una serie de temas que tienen que ver con consejos para la vida cristiana. En el libro de Efesios capítulo 3, versículo 17 que usted está viendo ahí en pantalla, dice la palabra del Señor así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. La palabra arraigados nos habla de un árbol que tiene raíces profundas para no caerse. Y la palabra cimentados nos habla de la casa, de una casa edificada sobre la roca. En la palabra de Dios, Jesús nos dice en el libro de Mateo 7, 24 y 25, dice que los que escuchamos su palabra, vamos a ser comparados con aquellos que edificamos nuestra casa sobre la roca. Así que eso es lo que el Señor quiere, y estas lecciones de consejos para la vida cristiana precisamente tratan de cómo ser edificados sobre la roca. En las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a encontrar que claramente en la palabra del Señor vamos a ver nosotros que la gran pregunta de todo el que se encuentra con Jesucristo. Vamos a ver que el apóstol Pablo se encontró con el Señor Jesús cuando él no era un cristiano. Él se llamaba Saulo en aquel entonces. Y cuando se encontró con Jesús, le preguntó: ¿quién eres, Señor? A lo cual el Señor le dio una respuesta. Para él, temblando y temeroso, en Hechos 9:6, le pregunta a Jesucristo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta que toda persona que acepta a Jesucristo se hace. ¿Y ahora qué sigue, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? De eso se trata estas lecciones. ¿Qué quiere el Señor que nosotros hagamos? El primer consejo, el número 1, dice: practique la oración todos los días. Desde el inicio de la vida cristiana debe entender todo cristiano de una vez por todas y para siempre que la oración a Dios es el oxígeno de la vida espiritual del cristiano y la principal arma y clave para la victoria en todos los niveles de lucha espiritual. Si observamos en la Biblia, todos los fracasos se han debido a la falta de oración. ¿Habrá orado Adán antes de pecar? ¿Habrá orado David? ¿Habrá orado Pedro antes de negar al Señor? Evidentemente no. En algún momento le fallaron al Señor por no haber orado. Al contrario, todas las victorias se han debido a la acción de Dios en respuesta a la oración. Ejemplos de hombres de oración tenemos a Moisés, a Daniel y a Pablo, quienes obtuvieron la victoria en todos los frentes por tener una vida de oración permanente. Pero el máximo ejemplo de oración es el mismo Señor Jesucristo. Lucas 5:16 dice que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y más tarde instó a sus discípulos a hacer lo mismo para vencer. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y en Juan 15:5 Jesús insiste en que permanezcamos en él, que es la vid verdadera, porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Que se nos quede grabado bien en nuestra mente: separados de Jesús, nada podemos hacer. Lo necesitamos a él a cada momento, y él vendrá a nuestras vidas y obtendremos de él y estaremos cerca de él en la medida que nosotros oremos a él. La palabra de Dios dice en Santiago: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Eso es evidente entonces que el Señor pide que estemos cerca de él. Por otro lado, el libro de los Hechos está saturado por completo, la atmósfera, ¿verdad? La iglesia primitiva estaba saturada de oración. Es precisamente la oración que se encuentra por todas partes, y hoy tan solo podemos leer 2 versículos que nos habla de que la iglesia aprendió esta primera lección, como es la importante práctica de la oración. Hechos 1:14 dice: todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y Hechos 12, versículo 5, dice, subrayado: pero la iglesia hacía sin cesar oración
a Dios por Pedro, que estaba custodiado en la cárcel. Hay otros pasajes bíblicos, pero estos dos versículos nos muestran esa importante verdad que la iglesia aprendió. Asimismo, también nosotros leemos, ¿verdad?, que hay un orden sugerido en la oración, y es que, en primer lugar, comience su oración alabando y adorando a Dios. Salmo 100, versículo 1 dice, cantad alegres a Dios. Y luego dice, venid ante su presencia con regocijo. Mateo 4:10 nos dice, Jesús dijo al maligno, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo primero que debemos de hacer siempre, cada día, al comenzar nuestro día, es adorar a Dios, glorificar a Dios. Inmediatamente después, agradezca a Dios su amor y múltiples favores. La palabra de Dios dice en el Salmo 103, versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Por otro lado, Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. En tercer lugar, hablando del orden en que usted puede orar al Señor, continúe confesando sus pecados a Dios y dele gracias por su perdón. Isaías 59:1 nos muestra que Dios no ha cortado su mano para salvar, ni ha tapado sus oídos para no oír, sino que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Ambos versículos nos muestran la importancia de confesar nuestros pecados, si es que queremos agradar a Dios y obtener una respuesta de Dios para nuestras vidas. En cuarto lugar, prosiga su oración pidiendo por sus necesidades. Ore también pidiéndole a Dios su ayuda y su protección personal cada día. Dios va a responder a esa oración porque Él ha dado su palabra que dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En quinto lugar, posteriormente, interceda por otros. En su oración, pídale a Dios que también haga Él su voluntad en todo y que venga su reino, a su vida, a su esposa, a sus hijos, a su familia, a su iglesia, a su barrio, a su ciudad, a su nación, al mundo entero. Mateo 18:19 nos habla de la oración y nos habla también del común acuerdo para orar. Dice nuestro Señor Jesús, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, dice en letra cursiva y subrayada. Pero también Mateo 6:10 dice, hablando de que debemos de pedir a Dios que haga su voluntad, dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En sexto lugar, ya para ir terminando, encomiéndese al Señor. Ya usted va terminando su oración, entonces encomiéndese al Señor y agradezca su contestación a esta oración con fe. Primera de Pedro 4:19 dice, en subrayado dice, encomienden sus almas al fiel Creador. Y Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias. Usted dígale, Señor, en este momento te encomiendo mi vida. Quiero decirte que te agradezco porque has contestado a mis oraciones, todas las que he hecho. En el nombre de Jesús te he orado y te doy las gracias por todo. Amén. Y cuando decimos en el nombre de Jesús, llegamos a la parte que dice que una clave y secreto para que nuestras oraciones sean contestadas es que debemos de orar en el nombre de Jesús desde el inicio hasta el fin. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Al final, subrayado dice otra vez, si pidieres en mi nombre, yo lo haré. Finalmente, en conclusión, con este primer consejo de practicar la oración todos los días, como hemos visto, la oración trasciende lo inimaginable y todo lo que podamos decir acerca de esta importante verdad nunca sería suficiente. Comencemos hoy a orar. Ore conmigo. Señor, te doy gracias por tu palabra que
leído en este momento, que he escuchado, ayúdame a orar a ti todos los días de mi vida. Dame fuerzas, atráeme a ti, derrama en mí espíritu de oración para que yo pueda orar a ti siempre, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Jesús y te doy las gracias al mismo tiempo porque me has escuchado y respondido. Amén. Que el Señor te bendiga en gran manera.